La columna de hoy quería comenzarla de una forma diferente, algo que no he hecho hasta ahora, que era empezar con la lectura de un pequeño texto, compartírselos a ustedes que nos han bancado todo este año, y que bueno, espero lo sigan haciendo en futuras emisiones de Estudio Vintage. Un texto que alude, si se quiere, un poco a la coyuntura actual. Yo lo voy a leer, voy a evitar luego hacer análisis de lo que leamos. Lo voy a proponer como un modo de compartirlo con ustedes, la audiencia. Este texto que se titula Los jóvenes infelices, de Pier Paolo Pasolini, quien ya haya escuchado el programa y quien no. Pier Paolo Pasolini fue un director de cine, poeta, escritor, periodista, un intelectual de la década de los 60, de los 70 en Italia. Y bueno, quien ya haya escuchado el programa sabe de mi amor por su obra en general, no solamente cinematográfica, sino también literaria, poética, ensayística, que es muy vasta y es muy amplia. La característica de Pasolini estuvo puesta en la inconformidad. Su figura fue una figura polémica, fue una figura controversial, fue una figura que emanaba inconformismo. Por eso, muchos de sus detractores, e incluso muchos de las personas que de alguna manera lo avalan y lo supieron apreciar en su momento, lo encontraban como una figura bastante contradictoria. En Los jóvenes infelices, Pasolini lo que hace es partir de un concepto del teatro griego, para hacer una suerte de analogía con una problemática, si se quiere, generacional de la Italia de los años 70. Yo traje una versión acotada del texto para poder compartirla con ustedes, y si me permiten, la voy a leer a continuación. Uno de los temas más misteriosos del teatro griego clásico es que los hijos estén predestinados a pagar las culpas de los padres. No importa que los hijos sean buenos, inocentes y piadosos. Si sus padres han pecado, deben ser castigados. Quien se declara depositario de esta verdad es el coro, un coro democrático, y la enuncia sin preámbulos ni ilustraciones, de natural que le parece. Finalmente, ha llegado un momento de mi vida en que he tenido que admitir que pertenezco, sin escapatoria posible, a la generación de los padres. Sin escapatoria porque los hijos no solo han nacido y han crecido, sino que han alcanzado la edad de la razón, y, por tanto, su destino empieza a ser inevitablemente el que debe ser, convirtiéndoles en adultos. Durante estos últimos años he observado largamente a estos hijos. Al final, mi juicio, pese a que incluso a mí mismo me parezca injusto y despiadado, es condenatorio. He procurado seriamente comprender, fingir no comprender, tener en cuenta las excepciones, esperar algún cambio, considerar históricamente, o sea, al margen de los juicios subjetivos del bien y del mal, su realidad. Pero ha sido inútil. Mi sentimiento es de condena. Lo que tengo que reprocharles a los hijos es algo general, inmenso, oscuro. Algo que se queda más acá de lo verbal, que se manifiesta irracionalmente en el existir, en el experimentar sentimientos. Aunque condeno a los hijos, a causa de un cese del amor hacia ellos, y por tanto presupongo su castigo, no me cabe la menor duda de que todo es por culpa mía, en tanto que padre, en tanto que uno de los padres que se han hecho responsables, primero del fascismo, después de un régimen clerical fascista fingidamente democrático, y que, por último, han aceptado la nueva forma del poder, el poder del consumismo, la última de las ruinas, la ruina de las ruinas. La culpa de los padres que deben pagar los hijos es, pues, el fascismo, ya que en sus formas arcaicas o en sus formas absolutamente nuevas, sin equivalente posible en el pasado. Ya siento a mi alrededor el escándalo de los pedantes, seguido de su chantaje, a propósito de lo que voy a decir. Ya oigo sus argumentos. Es un retrógrado, un reaccionario, un enemigo del pueblo, quien no sabe comprender los elementos de novedad, por dramáticos que sean, que hay en los hijos, quien no sabe comprender que como quiera que sean, ellos son la vida.
Pues bien, yo pienso, en cambio, que también yo tengo derecho a la vida, porque pese a ser padre, no por esto dejo de ser hijo. La vida consiste ante todo en el ejercicio imperturbable de la razón, no ciertamente en el prejuicio, y menos aún en los prejuicios de la vida, que es cuanlunquismo puro. Mejor ser enemigos del pueblo que enemigos de la realidad. El cuanlunquismo, aquí hago una nota al pie, esto lo aclara el autor, es una expresión que procede del nombre de un partido político populista de los años 50, l'uomo quanlunque. Literalmente significa el hombre común o el hombre cualquiera, que propugnaba una crítica del sistema político liberal democrático desde un pretendido apoliticismo de extrema derecha. Tras haber alzado contra los padres barreras tendentes a encerrarlos en un gueto, han acabado encontrándose ellos mismos en el gueto contrario. En los casos mejores se mantienen agarrados a los alambres de espino de ese gueto, mirando hacia nosotros, que todavía somos hombres, como mendigos desesperados, que piden algo solo con la mirada, porque carecen del valor y acaso de la capacidad de hablar. Los hijos que vemos a nuestro alrededor son hijos castigados, castigados de momento con su infelicidad y más adelante en el futuro, quién sabe cómo, quién sabe con qué catástrofes, tal es nuestro ineliminable sentimiento. Pero son hijos castigados por nuestras culpas, esto es, por las culpas de los padres. Sería demasiado fácil e inmoral en sentido histórico y político que los hijos quedaran justificados en lo que hay en ellos de sucio, de repugnante y de humano, por el hecho de que sus padres se hayan equivocado. Una mitad de cada uno de ellos puede estar justificada por la negativa herencia paterna, pero de la otra mitad son responsables ellos mismos. No hay hijos inocentes. Entretanto, debemos librarnos de la idea de que esa culpa se identifica con el viejo o nuevo fascismo, esto es, con el efectivo poder del capitalismo. Los hijos que son tan cruelmente castigados en su modo de ser, y en el futuro con algo más objetivo y más terrible, son también hijos de antifascistas. Por consiguiente, fascistas y antifascistas, patrones y revolucionarios, tienen una culpa en común. Pues todos nosotros, hasta hoy, con inconsciente racismo, hemos hablado específicamente de padre y de hijos. Siempre hemos dado por supuesto que hablábamos de padres e hijos burgueses. La historia era su historia. Para nosotros, el pueblo tenía su propia historia aparte, una historia arcaica, en la que los hijos simplemente, como enseña la antropología acerca de las viejas culturas, reencarnaban y repetían a sus padres. Hoy todo ha cambiado. Cuando hablamos de padres y de hijos, aunque por padres sigamos entendiendo siempre padres burgueses, por hijos entendemos tanto hijos burgueses como hijos proletarios. El cuadro apolítico relativo a los hijos que he esbozado anteriormente incluye a la burguesía y al pueblo llano. Las dos historias, pues, se han unido, y es la primera vez que esto sucede en la historia del hombre. Esta unificación se ha producido bajo el signo y por la voluntad de la civilización del consumo, del desarrollo. No se puede decir que los antifascistas en general y los comunistas en particular se hayan opuesto realmente a una unificación así, cuya naturaleza es totalitaria, por vez primera auténticamente totalitaria, aunque su carácter represivo no sea arcaicamente policíaco, aunque recurra incluso a una falsa permisividad. La culpa de los padres, por tanto, no es sólo la violencia del poder, no es sólo el fascismo, pues es también, en primer lugar, la eliminación de la conciencia por nuestra parte, por parte de los antifascistas, del viejo fascismo. En segundo lugar, y sobre todo, es la aceptación, tanto más culpable cuanto más inconsciente, de la violencia degradante y de los auténticos e inmensos genocidios del nuevo fascismo. ¿Por qué esa complicidad con el viejo fascismo y por qué esa aceptación del fascismo nuevo? Porque hay, y esta es la cuestión,
una idea conductora sincera o insinceramente común a todos, la idea de que el peor de los males del mundo es la pobreza, y que por tanto la cultura de las clases pobres debe ser destruida por la cultura de las clases dominantes. En otras palabras, nuestra culpa de padres consiste en creer que la historia no es ni puede ser más que la historia burguesa. Los jóvenes infelices. Este texto pertenece al libro Cartas Luteranas, publicado póstumamente en 1976. En el año 75, Pasolini fue brutalmente asesinado por una jauría de tipos que al día de hoy permanecen anónimos, y es un caso que el gobierno de aquel entonces, de extrema derecha, decidió ocultar. De esta manera, un texto que invito a que lo busquen en internet se consigue completo, yo tuve que obviar algunas secciones para poder compartirlo hoy con ustedes. No voy a hablar mucho de la interpretación, quizás fue un tanto extenso para contarlo en radio, pero repito, Los jóvenes infelices de Pier Paolo Pasolini. Vamos a escuchar entonces ahora al gran Charly García con No te dejes desanimar.